¿no? Cuando nosotros hemos terminado de ver la captura de Atahualpa y este vacío que cometen los tres conquistadores empiezan a tener rencillas, ¿no? A pelear entre ellos, ¿no? Por la razón que ya mencionó Doménica, ¿no? Por la cantidad de oro de la repartición. ¿Ok? Dentro de esta pelea es que mueren algunos conquistadores, ¿no? Como Diego de Almagro, Pizarro. Francisco Pizarro. Y Francisco Pizarro mueren. Al tener un vacío, ¿no? En este tiempo, la corona española decide ya imponer. ¿Ya? Pero durante este tiempo también, ¿ustedes creen que los hermanos indígenas vieron cómo moría Atahualpa? Si bien es cierto, había un grupo que estaba en contra de Atahualpa porque era un usurpador, pero había otro grupo que estaba a favor. ¿Ustedes creen que los indígenas, ¿no? Los 20.000 o casi 40.000 indígenas del todo el Tahuantinsuyo, estaban tranquilos, estaban contentos con este cambio de sistema? ¿Fue fácil para ellos? No, Miss. No. ¿Qué creen que hicieron ellos? Ya se enteraron que Atahualpa murió. Se enteraron que Huáscar murió por órdenes de Atahualpa. Se enteraron que los conquistadores se estaban llevando el oro. Ya. ¿Qué hicieron los indígenas? ¿Miraron? ¿Qué creen ustedes que hicieron? Ashley. Pelearon. Pelearon. Hubo diferentes intentos en diferentes zonas del Tahuantinsuyo. Recuerden que el Tahuantinsuyo era bastante extenso, ¿ya? En los cuales se les enfrentaron a los españoles. Ahora, no tuvo éxito, ¿no? Porque ustedes saben que los españoles, si bien es cierto, eran menos cantidad, sí, pero ¿qué tenían a su favor? ¿Mm? ¿Qué tenían a su favor los españoles? Armas y caballos. Muy bien. Armas de fuego y caballos. Eran menos, sí, pero tenían armas de fuego y caballo. Mientras que nuestros indígenas, pues tenían armas rudimentarias, no de fuego, y no tenían caballo. Entonces, no podían moverse a la velocidad con que se movían los españoles. Neymar, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo, hijo? Levantaste la mano. Sí, sí, lo mismo. Ok. Ashley, dime. Que los indígenas le tenían miedo a los caballos. Los indígenas le tenían miedo a los caballos. Ahora, ustedes saben que los conquistadores llegaron con los religiosos y que los franciscanos, cuenta la historia, cometieron muchos abusos, ¿no? Sobre los indígenas. Por lo tanto, muchos indígenas se suicidaron al ver que sus mujeres habían sido violadas, que sus hijas habían sido violadas. Muchas mujeres, al pasar por esta experiencia de agresión física por los franciscanos, ¿no? Que fueron engañadas, ¿no? Porque les dijeron, para que tú te conviertas al cristianismo, ¿no? Y nuestro Dios único te perdone por haber blasfemado todos estos años, adorando a otros dioses, tienes que entregar tu cuerpo a mí. Entonces eran agredidas físicamente, eran violentadas físicamente, y esto hacía que ellas se sintieran mal después. Y muchas mujeres se mataron, ¿no? Muchas mujeres se suicidaron porque se sintieron sucias, porque otro hombre que no era el hombre elegido por ellas, las había tomado físicamente, con engaños o no, pero
estaban ellas moralmente mal. Entonces, hijos, en pocos meses de terminar la conquista, ya, mientras que Pizarro se peleaba con Diego de Almagro y Hernando de Soto, muchos indígenas tomaron la decisión de matarse. Muchos otros indígenas tomaron la decisión de enfrentarse, pero murieron en el intento. Muchos otros indígenas trataron de escapar y se adentraron en la selva peruana, pero no tuvieron mucho éxito. Y también murieron, ¿no? Porque se enfrentaron a climas terribles y a animales terribles que hay en la selva. Por lo tanto, conclusión, muchos indígenas murieron y de los miles que habían, pues bajaron, ¿no?, el número de habitantes. Vamos a empezar el video con esa parte. Les pido silencio, apuntes como siempre, apuntar en el cuaderno, en el blog, apuntar cosas importantes. Dime, Ashley, antes de empezar. No importa si hacen bulla, Ashley, no importa. Y como los indígenas se estaban matando y disminuían de personas, para los españoles era más fácil. Para los españoles fue más fácil dominarlos. Exactamente, fue más fácil dominarlos. Por eso es que nos dominaron. ¿Por cuántos años estuvo el virreinato sobre el Perú? ¿Cuántos años tuvimos de virreinato? A ver, ¿qué se acuerda? Neymar. ¿200? Más de 200 años, ¿no? Más de 200, casi 300, mi amor. Casi 300 años de virreinato. Casi llegamos a 300 años. ¿Ok? Ahora sí, por favor, guardamos silencio y escuchamos. Muchos indígenas mueren. Una de las consecuencias más importantes de la conquista fue la muerte y la desolación. En un periodo de aproximadamente 150 años, la población indígena disminuyó de aproximadamente 9 millones de personas a 600.000. La mayor parte de ellos fallecieron a causa de epidemias traídas por los españoles, como el sarampión, la gripe o la varicela. Pero también se produjeron matanzas y se los obligó a realizar trabajos excesivos. Lo más dramático, sin embargo, fue que mucha gente perdió las ganas de vivir. Las mujeres no querían tener hijos e incluso algunas personas se suicidaron. Las cosas comienzan a cambiar. Con la conquista aparecieron las encomiendas, que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayu del curaca. Este español, al que se llamaba encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. En realidad, los encomenderos no siempre protegieron a los indígenas y las encomiendas sirvieron sobre todo para conseguir mano de obra gratuita. Las ciudades españolas. La fundación de ciudades fue una... Vamos a notar, ¿no? El primer cambio fue la implantación de las encomiendas. ¿Qué cosa eran las encomiendas? Ya vamos a escribir, ¿no? Dijimos que íbamos a dictar. Ya, entonces ponemos ahí punto aparte. Por favor, punto aparte. Mientras el término de la conquista
mientras el término de la conquista estuvo caracterizada por un lado, por las riñas y peleas entre los conquistadores. Estuvo caracterizado por las riñas y peleas entre los conquistadores. Miss, ¿me puede repetir sobre estuvo? Estuvo caracterizado por las riñas y peleas entre los conquistadores. Por el otro lado, los indígenas morían por diferentes razones. Los indígenas morían por diferentes razones. Dos puntos. ¿Cuáles eran estas razones? Por las enfermedades que tenían los españoles y porque abusaban de sus mujeres y se suicidaban. Muy bien. Ponemos ahí, ¿no? Son diferentes razones, ¿no? Ponemos ahí. Enfrentamientos fallidos, primero. Enfrentamientos fallidos contra los españoles, ¿no? Enfrentamientos fallidos. ¿Qué significa enfrentamientos fallidos? Dime, Ashley. Cuando se querían enfrentar contra los españoles no podían porque los españoles ya eran más gente. Muy bien. No eran más, sino que tenían mejores armas, ¿no? Enfrentamientos fallidos contra los españoles. Coma. Ya, esa fue una razón. Enfrentamientos fallidos contra los españoles. Coma. Estamos hablando del inicio, ¿ah? Ojo, ojo. Estamos hablando de los primeros meses. Ojo, no estamos hablando todavía más adelante. Estamos hablando de los primeros cambios. Porque lo de las enfermedades se da un poquito después, cuando ya los españoles están bien adentrados acá y comienzan a convivir con los indígenas. Ahí se da lo de las enfermedades que mencionó Máximo. Pero ahorita estamos todavía en los primeros mesecitos del virreinato. Recién termina la conquista y empieza el virreinato recién. ¿Ok? En los primeros meses, puede decirse los primeros años. ¿Ya? Entonces ponemos ahí coma. Enfrentamientos fallidos, coma. Huidas fallidas, ¿no? Porque a la selva peruana. Huidas fallidas a la selva peruana. Querían huir, ¿no? Huidas fallidas a la selva peruana. Coma. Suicidios
por encontrarse moralmente abatidos. Por encontrarse moralmente abatidos. Por encontrarse moralmente abatidos. O sea, mal, pues, ¿no? Mal. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Todavía no vamos a apuntar más. Ahora sí vamos a terminar de ver el video. Y ya nos dimos cuenta que uno de los primeros cambios es la imposición de encomiendas, ¿no? Donde ponían a un español que era el encomendero y su mismo nombre lo dice, le encomendaban un grupo de indígenas, ¿no? Le encomiendo, como le dice a veces la mamá que te deja con la madrina o con la abuelita, ¿no? Le dice, ay mamá, cuídame a mis hijos, te encomiendo a mis hijos, ¿no? Voy a ir a comprar al centro, no los puedo llevar, entonces te encomiendo a mis hijos, mamá, ¿no? Y los encargas a la abuelita, ya, lo mismo, algo así, ¿no? El encomendero decía, yo los voy a proteger, eso sí, tienen que trabajar para comer, ¿no? Van a trabajar mi tierra, ¿no? Entonces el indígena que era dueño de la tierra, ahora tenía que trabajar la tierra para el español, porque el español le daba protección y le enseñaba la religión católica. ¿Ok? Entonces, esas eran las encomiendas. ¿Qué más se crearon? Las ciudades, ¿no? Las construcciones, ¿no? Lo que nosotros conocemos ahora, no sé si ustedes conocen la Catedral de Lima, el centro de Lima, ¿no? El Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, los que conocen el Palacio de Gobierno, o la Catedral de Lima, o la Municipalidad de Lima, que está en la Plaza Mayor, en el centro, todas esas construcciones fueron hechas por los españoles. Aproximadamente en el siglo XVI, en 1560, 1580, 1570, cuando ahí nomás que llegaron acá. Fue lo primero que construyeron en Lima, porque recuerden que el virreinato tuvo como capital Lima, ya no Cusco, porque el español no le convenía meterse mucho al Tahuantinsuyo, porque los podían tomar los indígenas. Entonces el español vivo dijo, ah no, hay que hacer la ciudad principal, la capital, que sea acá nomás al ladito del mar. Para cualquier cosa tomamos el barco y huimos, ¿no? Entonces pusieron como Lima como ciudad importante, la principal. Y acá en Lima fueron las que se dieron las primeras construcciones, ¿no? Como el Palacio de Gobierno, como la Catedral de Lima, todas esas son... hay como una fuente, ¿verdad? Ajá, todas, exactamente, eso está pasando el puente Trujillo. El puente también fue... Sí. Ahí pasa como caballos, policías. Exactamente, mi amor, en la Plaza Mayor pasa el caballo, el carruaje, exactamente, ¿ok? Ya, entonces, hijos, vamos a continuar con el video. Pongamos atención, todavía nos falta escribir, pero vamos a detenernos un rato. Una de las características más importantes de la presencia española en América. Estas ciudades fueron centros de población española y de difusión de su cultura, centros políticos y administrativos, y puestos de avanzada militar. Para ello, se eligieron lugares de fácil comunicación, donde hubiera buenas tierras y pastos, población indígena que sirviera de mano de obra y abundante agua y bosques, cuya madera usaron como combustible. Así, por ejemplo, una de las razones por las que el Valle de Lima fue elegido para fundar la capital fue que se ubicaba al centro del territorio y tenía acceso al mar, Puerto del Callao, lo que facilitaba la comunicación con España. El cabildo, dirigido por los alcaldes, fue la institución encargada de decidir sobre los asuntos de la ciudad y gobernarla. La evangelización. La evangelización o conversión de los indígenas al catolicismo fue otro de los cambios importantes producidos por la conquista. Tuvo éxitos rápidamente, pues los indígenas creían en la existencia de muchos dioses y aceptar a uno más no les resultaba difícil. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta de esto, emprendieron lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, que fue la erradicación de toda creencia religiosa de los naturales. Sin embargo,
Lo que ocurrió en realidad fue que tales creencias se mezclaron al punto que se mantuvieron algunos lugares de culto andino. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron los cantos, las procesiones y las pinturas. Manco Inca y Vilcabamba. Durante las primeras décadas de la conquista, se produjeron una serie de actos de resistencia contra la presencia española. Uno de ellos fue iniciado por Manco Inca, quien había sido nombrado Inca por Pizarro y había aceptado cooperar con los conquistadores. Sin embargo, al ver los abusos que estos cometían, en 1536 decidió levantarse. Entonces, sus huestes sitiaron las ciudades de Lima y el Cusco, y aunque al principio alcanzaron algunos éxitos, finalmente Manco Inca y su gente tuvieron que refugiarse en Vilcabamba, donde instalaron un gobierno rebelde. A Manco Inca, que murió asesinado, lo sucedieron varios incas, hasta que finalmente Túpac Amaru I fue capturado por los españoles y ajusticiado en la época del virrey Toledo. Con este acto se puso fin a la resistencia indígena. Resistencia ideológica. Pero la resistencia dirigida de los indígenas no se limitó al campo militar. También hubo una resistencia cultural y religiosa. Su máxima expresión ocurrió en 1565 y tuvo su origen en la zona de Ayacucho. Nos referimos al Taqui Oncoy. Liderada por un indio conocido como Xogne, quien predicó la unión de las principales divinidades andinas y la resurrección de la antigua religión y cultura andinas, esta resistencia propuso expulsar a los españoles y retornar a las condiciones de vida anteriores a la conquista. Este movimiento fue duramente reprimido por los españoles y sus líderes fueron severamente castigados. Se condenó a 8.000 personas, entre ellas muchas mujeres, y una gran cantidad de indígenas fueron separados de sus pueblos de origen. Lucha entre conquistadores. En estos primeros años se produjeron también una serie de disputas entre los propios conquistadores españoles, quienes se peleaban por territorios, riquezas y... Recordamos que estamos hablando de los primeros años, ¿se dan cuenta? Estamos hablando de los primeros años, ¿no? Los primeros cambios, ¿no? Las encomiendas, ¿no? La creación de encomenderos, ¿no? La evangelización, recién están entrando los indígenas, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Mira, hay un solo Dios, ¿no? Que sería bueno aprender, ¿no? De un solo Dios, ¿no? Y comienzan a engañarlos, ¿no? De la existencia de un Dios todopoderoso, que es el Dios de todo, ¿no? Que los dioses esos pequeños que adoraban, no son nada al lado de nuestro Dios único, ¿no? Entonces empiezan a evangelizarlos de esa manera, engañándolos de esa manera, ¿no? Y hacer que ellos se olviden de sus dioses, ¿no? El dios Huiracocha, ¿no? Sus dioses, la Pachamama, la Pariacaca, ¿no? Sus dioses que conocían los indígenas, ¿ok? Y sin embargo, por otro lado, ¿no? En los primeros años hubo una resistencia indígena que quería sublevarse, ¿no? Pero no pudo, ¿no? Hubieron resistencias ideológicas que no querían aceptar al Dios, no, nosotros vamos a seguir, ¿no? Al Dios Huiracocha, nuestros dioses, ¿no? Y se resistían, ¿no? Pero sin embargo, pues no tenían resultado, ¿no? No tenían un buen resultado y siempre eran vencidos por los españoles. Y aquí está, ¿no? Los enfrentamientos donde mueren ya, ¿no? Los conquistadores. Y poder. El conflicto más importante fue el que enfrentó a almagristas y pizarristas, pues Almagro y sus hombres sentían que habían recibido mucho menos poder y riquezas que las huestes de Pizarro. Particularmente se enfrentaron por el control del Cusco. Estas disputas dieron origen a guerras que terminaron primero con la muerte de Almagro, quien fue ejecutado por Hernando Pizarro, hermano de Francisco. Tiempo después, Pizarro moriría asesinado por los almagristas. Establecimiento del virreinato. Cuando los reyes de España se enteraron de estas disputas,
se dieron cuenta de que los conquistadores tenían demasiado poder y decidieron retomar el control de los territorios conquistados. Así, en 1542, el rey Carlos V promulgó las leyes nuevas y se creó el virreinato peruano. La máxima autoridad, el virrey, sería enviado desde España y gobernaría el virreinato en nombre del rey español. Además, estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos de la corona española y recortaban el poder de los conquistadores encomenderos al prohibir el servicio personal. A partir de ese momento, el tributo indígena fue recolectado directamente por la corona. Lucha contra el rey. La respuesta de los encomenderos no se hizo esperar. Encabezados por Gonzalo Pizarro, se levantaron. Gonzalo Pizarro tuvo incluso la pretensión de separarse de España. Sin embargo, fueron finalmente derrotados por la Gasca, quien había sido enviado desde España como pacificador. Años más tarde, en la década de 1550, se produjo otro levantamiento, que también fue derrotado. El virreinato sería organizado definitivamente durante el gobierno del virrey Toledo. Lo que perdimos, lo que mantuvimos. El gobierno de los incas desapareció. Los hombres y mujeres de estos territorios perdieron su autonomía, pues comenzaron a depender de las decisiones que tomaban los conquistadores y los reyes de España, y que eran ejecutadas por los virreyes. Sin embargo, los conocimientos, la tecnología y las costumbres que desarrollaron los pueblos que vivieron durante miles de años en los Andes siguieron vivos. Así, se mantuvo su gran conocimiento de los diversos hábitats y de las tecnologías agrícolas, que eran más desarrolladas que las que tenían los europeos en esa época. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros. Aquí vivían los hoy llamados perros peruanos, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, la carne de todos estos animales y los diversos productos traídos desde Europa se combinaron con los que ya había acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas peruanas. Lo que dimos al mundo. De la misma manera como los europeos trajeron diversos productos hasta entonces desconocidos en lo que hoy se conoce como América, también llevaron alimentos nativos a España y luego a todo el mundo. Así, la papa y el maíz, por citar solo dos ejemplos, son hoy fundamentales en la dieta de muchas personas en el planeta. Incluso la papa ha salvado al mundo de muchas hambrunas. La kiwicha, originaria de nuestras punas, es utilizada hoy como alimento por astronautas. El algodón de color se está usando en telas ecológicas. La lana de vicuña y la de alpaca son muy bien cotizadas en algunas zonas del mundo. Sentando las bases del virreinato. El virrey Toledo, que gobernó entre 1569 y 1581, es considerado el verdadero organizador del virreinato peruano. Al llegar a nuestro territorio, realizó una visita por la sierra para identificar las principales características del país. Así, pudo dictar medidas muy importantes para el funcionamiento del virreinato. Organizó los tributos, que era el impuesto que pagaban los indígenas. Terminó con la resistencia de los incas de Vilcabamba y promulgó una serie de leyes que permitieron organizar las reducciones y la mita. Esto último impulsó notablemente la minería colonial, que sería la mayor fuente de riqueza de España.
Las reducciones. Las reducciones fueron pueblos de indios creados para agrupar a la población indígena que vivía en pequeños pueblos muy alejados unos de otros. Estas reducciones estaban dirigidas por un alcalde de indios y en ellas no podían vivir blancos, a excepción de los sacerdotes, ni negros. Uno de sus principales objetivos fue facilitar a los españoles el cobro del tributo indígena y la organización de la mita. La mita. La mita era el trabajo obligatorio y organizado por turnos que los indígenas debían realizar en la agricultura, en las minas y en los obrajes, una especie de talleres textiles. La mita minera fue la más importante, ya que permitió a los españoles tener la mano de obra necesaria para extraer la riqueza de las minas. Si bien Toledo tomó el nombre de mita de la época inca, la mita colonial fue muy odiada por los indígenas. Los naturales fueron obligados a movilizarse a grandes distancias y a realizar labores agotadoras. Los virreyes más importantes. El virrey fue la máxima autoridad en el virreinato. Cumplía funciones políticas, militares, económicas y religiosas. Mientras duró esta forma de gobierno, hubo 40 virreyes, entre los que sobresalieron Toledo, el verdadero organizador del virreinato, el conde de Lemos, que defendió a los indígenas y combatió los abusos que se cometían en la mita minera, el duque de Palata, quien mandó amurallar Lima para defenderla de posibles ataques de piratas y corsarios, Amat y Junyent, en cuyo gobierno hubo una gran corrupción, pero también se construyeron importantes obras públicas como la Plaza de Toros y el Paseo de Aguas, y Abascal, que luchó arduamente contra los movimientos independentistas de América. Los virreinatos. Durante los siglos XVI y XVII existieron dos grandes virreinatos en América, el de Nueva España, en México, y el de Nueva Castilla. Este último abarcó gran parte de Sudamérica y su capital fue Lima. Con el tiempo, la zona del Perú actual se conoció como Bajo Perú y la de Bolivia actual como Alto Perú. El virreinato de Nueva Castilla, más conocido como Virreinato Peruano, estuvo dividido en corregimientos. Los corregidores. Ahí vamos a parar un rato, ¿no? Porque ya lo que viene es demasiado específico, ¿no? Lo que yo quiero que entiendan, ¿no? En esta época de casi 300 años, es que fueron impuestas diferentes situaciones. Dime, hija. ¿En el baño? Sí, rapidito. Ya fueron impuestas diferentes medidas, ¿no? Todo era nuevo, ¿no? Y ojo, producto de esta convivencia, no solamente se nos mezcla las religiones, ¿no? Porque por ahí escucharon que se mezclaron los dioses, ¿no? Sino que además se mezclaron las razas, porque si bien es cierto, el español España se encargó de separarnos en una zona, ¿no? Las reducciones, las famosas reducciones, ¿no? Separarnos en una zona para que no tengamos contacto con los blancos. Siempre hubieron amores por ahí, ¿no? Y salieron hijos de españoles con indígenas, ¿no? Y se cruzaron las razas. Y no solamente esas, sino que los negros también se cruzaron con los indígenas y también se cruzaron con los españoles. Así que después de esta convivencia, o producto de esta convivencia, salieron muchas diferentes razas. Nos vamos a ver en personal social, ¿sí? 10 y 20, 10 y media, ¿qué hora es? 18. 10 y media, por favor, ¿sí? 10 y media para continuar. ¿Ya? 10 y media. Nos vemos, hijos. 10 y media es bonito. Chao. Ay, muy bien, mi amor. Yo todavía no he hecho nada acá en mi casa. 10 y media nos vemos, hijitos. Me saca todo.